Muchísimas gracias. A continuación es turno de conocer el trabajo realizado por Sofía Rodríguez y Carlos Samarín sobre nuevas líneas de trabajo en la restauración de hábitats áridos, Cumbres de Famara. Hola, muy buenos días a todos. ¿Se oye bien? Sí. Bajo el micro. Que Manolo es más alto que yo. Bueno, pues yo les voy a presentar el proyecto de restauración de las Cumbres de Famara, un proyecto que dirijo, he tenido la suerte de dirigir junto con mi compañero Carlos, que está por ahí sentado. Para situarlos un poco, para aquellos que no lo conozcan, las Cumbres de Famara se sitúan en el norte de la isla de Lanzarote, dentro de un espacio natural protegido, tanto por la Red Canaria como para la Red Natura 2000, y que está sometido a diversos problemas de conservación, tanto por herbivoría, por cabras asilvestradas y conejos, como por deforestación, pérdida de suelo, desertificación y cambio climático. Esto nos llevó a que en el año 2019 el Servicio de Biodiversidad pusiera en marcha una iniciativa de reunir en un taller de expertos a todos aquellos conocedores de gestores del territorio, desde el mundo académico, del mundo de la investigación, y que tuvieran experiencia en gestionar proyectos de restauración, porque las iniciativas que hasta el momento se habían llevado a cabo en esa zona, en las últimas décadas, pues no habían dado grandes resultados. Y eso hizo sentar las bases para que montáramos un proyecto experimental que ha sido totalmente novedoso y que está basado fundamentalmente en la salud del suelo, ¿no? Poner en valor que el suelo no es simplemente ese sustrato en el que se sostiene la vegetación, sino que es todo un ecosistema del cual conocemos bastante poco y que está lleno de vida, en el que conviven hongos, bacterias, virus, protozoos, un ecosistema muy complejo, y que se establecen muchísimas interrelaciones entre ellos, generando movimientos de nutrientes que estamos empezando a conocer. Y empezamos experimentando desde el principio, desde la forma de trabajar. No es un proyecto en el que tira el Gobierno de Canarias y ya está, sino que el Gobierno de Canarias pues hemos intentado que a nivel de administraciones también participa el Cabildo de Lanzarote y el Ministerio de Defensa. A nivel de investigación aplicada, que es lo que hemos intentado promover, la Universidad La Laguna y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. A nivel de formación, de transmisión de conocimiento con los módulos de FP del Instituto de Secundaria de Teguise, y a nivel también de trabajo con empresas públicas, privadas y numerosos autónomos. Y esto, aunque parezca muy bonito y queda precioso en la diapositiva, les puedo decir que es muy complicado, es muy complejo y nos hemos dejado, la verdad, que la vida en ello. La primera novedad que introducimos en el marco del proyecto ha sido desviarnos un poco del sistema clásico de utilizar nada más que 2 o 5 especies en la hora de restaurar, y nos hemos hecho un análisis de lo que era la flora de Lanzarote, tanto a nivel histórico como los resquicios que quedan en las zonas acantiladas, y estamos trabajando con más de 40 especies a la vez, especies desde herbáceas hasta arbustivas, especies en las que en muchos casos tenemos que ir a buscar semillas en las islas de vegetación o contratar trabajos verticales para poder acceder a ellas, y también mediante multiplicación de vegetativa, cogiendo esquejes que después multiplicamos en una mesa caliente, en la que, controlando temperatura y humedad, podemos sacar esquejes a partir de los cuales después podemos producir plantas. Otra novedad sería el integrar los contenedores biodegradables. Siguiendo la política de reducción de plásticos del Gobierno de Canarias, hemos apostado por esta nueva fórmula de trabajo, que tiene muchas ventajas, como por ejemplo no solo el disminuir los residuos, sino también en el que no se ve afectada la arquitectura radicular. Hemos conseguido demostrar que las raíces principales y las secundarias de las plantas atraviesan ese material biodegradable, que además nos permite plantar directamente en el medio. No hay que retirar el contenedor para plantar, simplemente se hace un hollado y se introduce la maceta con la planta tal como la ven ustedes en la foto. Esto también conlleva sus desventajas, es un sistema nuevo que también tiene sus inconvenientes, hay unas elevadas tasas de evapotranspiración que hemos ido mitigando con diferentes fórmulas, también son bastante más difíciles de manejar, hemos tenido que adaptar los riegos, pero bueno, en líneas generales nos están dando muchísimos buenos resultados. Otra de las novedades es incorporar los bancos de inóculos, en la línea de lo que les decía, de intentar poner en valor la microbiota del suelo y el manejo del suelo. En contenedores de 60 litros intentamos, con una serie de capas de diferentes sustratos y suelos rizoféricos de las zonas más ricas de Lanzarote, donde hay una mayor biodiversidad, utilizamos plantas de expresión que lo que consiguen es multiplicar los microorganismos que están ahí y sobreexpresarlos, con lo cual, pasado un tiempo prudencial y utilizando el mayor número de familias diferentes botánicas, porque, como les digo, hay mucho desconocimiento sobre lo que hay en el suelo, después incorporamos una pequeña cucharadita de ese sustrato enriquecido en microorganismos en las plantas que vamos a meter en el medio, y también se están incrementando notablemente los resultados. Otra línea nueva que introducimos es la de los huertos de productores, que no dejan de ser
pues unas superficies en las que nosotros, manteniendo la trazabilidad y la mayor variabilidad genética posible, podemos disponer con un manejo de material durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas y mitigando también los efectos de minimizar los impactos cada vez que vamos a recoger material. En este caso nos pusimos en contacto con el Escuadrón de Vigilancia Aérea del EVA 22, que se sitúa en las Peñas del Chacha, en Lanzarote, y gracias también, hay que decirlo, a la intervención de don Francisco Delgado, el comandante que estaba en ese momento, que desde el minuto cero se sumó a nuestro proyecto, y conseguimos que tanto el Alto Mando Militar de Canarias como el Ministerio en Madrid nos dieran el visto bueno y se alcanzara un acuerdo histórico, un acuerdo de Manial, en el que nos han cedido 2.000 metros cuadrados de terreno para hacer 2 huertos de productores, además de un jardín botánico. Hemos conseguido que después de 50 años esas instalaciones militares se hablan al público y podamos dar charlas conjuntas, el Ministerio de Defensa dando a conocer la labor que hace el Ejército en la isla y nosotros junto con ellos divulgando tanto las especies que hay en las zonas para las cuales hemos elaborado un jardín botánico con las especies más representativas y estamos llevando a colectivos sociales y a escolares de la isla pues durante estos 2 años a visitar esas instalaciones. El otro huerto de productores se encuentra en el Instituto de Teguise, con el que estamos trabajando con 3 módulos de FP y estamos haciendo transmisión de conocimiento. Todo lo que nosotros aplicamos en el vivero lo tienen ellos, las mismas mesas, los mismos bancos de inóculos, los mismos contenedores biodegradables y además hemos conseguido que 4 alumnos que han estado formando parte de esos ciclos se hayan incorporado al mundo laboral, primero en prácticas y después como personal dentro de la empresa pública GESPLAN con la que estamos ejecutando el proyecto. Después el Cabildo de Lanzarote nos ha cedido una serie de terrenos para hacer la parte experimental en el campo. Aquí en esta zona tenemos 40 parcelas experimentales en las que estamos haciendo diferentes metodologías para ver cómo afectan las diferentes coberturas de suelo, el aporte de enmiendas orgánicas, el aporte de microorganismos, el aporte de columnas líticas. Los suelos en Lanzarote ya están tan lavados que las arcillas cuando cae el agua hace que se vuelvan impermeables, se hinchan y no permiten que penetre el agua en el interior del suelo. Y con estas columnas líticas, que no sé cómo se señala aquí, son agujeros que se hacen en la tierra y se rellenan de piedras, lo que facilita que penetre la humedad y el agua cuando llueve y cuando regamos a capas mucho más internas del sustrato. Con esto lo que estamos midiendo es la respuesta al estrés que presentan las plantas a los diferentes tratamientos para ver cuáles son las más convenientes. Esta es la otra parcela que nos ha cedido el Cabildo de Lanzarote para restaurar. Aquí pueden ver cómo habían cárcavas cuando cogimos el proyecto de más de 2 metros, podíamos ir caminando por dentro de las cárcavas y no se nos veía ni la cabeza. Y nos han entregado un paciente en la UCI con el que tenemos que someter a un tratamiento de choque, que no vale un simple paracetamol. O sea, aquí lo que plantemos con ese suelo no va a prosperar. Tenemos que hacer una intervención muchísimo más agresiva, que conlleva obra civil, que conlleva maquinaria de pequeña entidad, en la cual movilizamos todo ese sustrato, hacemos zanjas de drenaje, aportamos estiércol y picón y muchísima piedra, porque lo que estamos intentando es acercarnos al modelo de las laderas de Famara. Y este es el aspecto de la parcela de esta. Esto, que se ve aquí, esta parcela esta es esta. Y les prometo que no hay Photoshop, ¿vale? Así es como está quedando después del proyecto de restauración. Y una parte importante también que queríamos era transmitir ese conocimiento a la comunidad educativa. Pero además no queríamos que fuera una transmisión unidireccional en la que nosotros fuéramos a contarles lo que estamos haciendo y ya está. Queríamos que esa transmisión tuviera un feedback. Queríamos saber qué se le quedaba a los niños de todo lo que nosotros les estábamos enseñando. Los llevamos al vivero, los llevamos a los huertos de productores, fuimos a las aulas, estuvimos con ellos muchas semanas trabajando, enseñándoles la biodiversidad de la isla, la problemática, y les invitamos a participar en una especie de experimento también, que es que nos transmitieran con microrelatos o bien con dibujos lo que ellos habían entendido, lo que a ellos se les había quedado. Y todo eso lo hemos plasmado en un libro recopilatorio que presentaremos dentro de 15 días en Lanzarote, en el cual pues, se ve una selección, hemos hecho una pequeña selección de todo ello. Y es sorprendente como, por ejemplo, a ver, aquí, a ellos se les ha quedado que hay gente que vive en el suelo, que se las inventan, unos tienen patitas, otros son redondos, otros son curiosísimos, que hay relaciones entre las especies, entre las raíces y esos microorganismos del suelo, que hay unos herbívoros, aquí hay un conejo, aquí hay una cabra, que hay que jugarse la vida a veces para ir a buscar semillas, que tenemos que vallar, con lo cual que hay columnas líticas para que pueda entrar el agua, con lo cual ha sido bastante satisfactorio
conocer pues, que el futuro de Famara, como han llamado ellos aquí a uno de los relatos, pues es posible. Muchísimas gracias.